Hola mis amigas y amigos de las redes sociales. En este nuevo video voy a estar compartiendo con ustedes sobre Fidel Castro Ruz, ya que quedan pocas horas para conmemorar su cumpleaños, su aniversario de nacimiento, 13 de agosto de 1926, mañana domingo 13 de agosto del 2023. Y voy a hablar de Fidel, pero Fidel en los libros que tengo aquí. No son pocos, aunque no están todos, donde la figura de Fidel va a ser eje central de los acontecimientos que él estuvo involucrado, su vida, libros escritos por él también, y bueno, entrevistas, de varios autores. Estos tres primeros que tengo aquí sobre la mesa es de la destacada periodista cubana Katiuska Blanco, y que nos deleita con dos títulos que son indispensables para conocer sobre la vida de Fidel, de su familia, de Fidel niño hasta Fidel revolucionario. El primer libro aquí, Todo el tiempo lo cedo. Paisaje familiar de Fidel Castro Ruz. La segunda edición cubana de Katiuska Blanco. Y aquí, bueno, como les digo, es la historia de la familia de Fidel. Desde que Fidel era niño, ahí en Virán, sus primeros estudios en la escuelita ahí, rural, hasta que cuando va a Santiago, después La Habana, universidad, las luchas estudiantiles, golpe de estado de Batista en el año 52, 53 Moncada, la revolución, la Sierra Maestra. El libro termina cuando se realiza la reforma agraria en Cuba, que sería la ley más importante de la primera etapa de la revolución cubana. Y termina así con un pasaje de un hombre que trabajaba en Virán y que le dice Hipólito López Toranzo, el ordeñador de las vacas de Virán, quien hacía los quesos en el batey, llamó a Lina con una sonrisa amplia y un revuelo de niño en la exaltación. Me llegó la tierra, Lina, me llegó al fin. Agitaba en el aire los papeles de la propiedad de la parcela que trabajara por más de 25 años sin la ilusión de que algún día fuera propia. Las escrituras firmadas por el doctor Waldo Medina y por el capitán Antonio Núñez Jiménez, jefe del Departamento Legal y director ejecutivo del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, respectivamente, contaban la historia de la expropiación a los terratenientes y la adjudicación gratuita de la tierra al beneficiario. La feliz experiencia de Polo se repetía por aquellos días en las familias, descendientes de los cubanos veteranos de la guerra independentista, arruinados tras su participación en la lucha liberadora de 1895, el Alpín, los Martínez, los Rodríguez, los García, los López y tantísimos otros alcanzaban aquel sueño largamente soñado que, como preludio de un tiempo nuevo, hizo justicia y desterró de Virán y de Cuba la necesidad de las efusivas humaredas para espantar el frío o la inobjetable soledad del desamparo. Así termina este bello libro que retrata la vida de Fidel. Este libro, por supuesto, Katiuska lo hizo en vida del comandante y en no pocas ocasiones se llegó a él para puntualizar aspectos desconocidos de la historia. Otro libro, son dos tomos, en la primera parte, la segunda, por desgracia no la tengo, también de Katiuska Blanco, Fidel Castro Ruz, guerrillero del tiempo. Bella, conversaciones con el líder histórico de la Revolución Cubana. En esta primera parte va del nacimiento de Fidel hasta los últimos días de guerra
diciembre del año 58. Es la primera parte. En 2 tomos, la primera parte, tiene unas ilustraciones bellísimas, realizadas en exclusiva para esta edición, Ernesto Rancaño, pintor cubano. Y como algo que no se puede dejar de mencionar, dice: esta reimpresión hecha en el 2016 ha sido posible gracias a la contribución solidaria del Partido del Trabajo de México. Porque bueno, este libro fue realizado en el 2011 y esta es una reimpresión del 2016. Es un libro que realmente es la primera parte, en 2 tomos. Ya ven, la segunda parte continúa, ya es en tiempo de revolución. Es como la historia ampliada de la vida de Fidel y su vida, a lo largo de su vida desde niño. Pero en este caso es Fidel y Katiuska hablando, conversando. Son 2 títulos que son una verdadera joya. Y para conocer a Fidel es mejor que esto. Otro de los cubanos, periodista, escritor, que se destaca por haber escrito libros sobre Fidel es Luis Barr, ya desaparecido físicamente. Nos legó muchos libros sobre la Revolución Cubana, y entre ellos estos 3 que tratan sobre Fidel. Fidel por el mundo, una foto ahí, ¿ven? Fidel, un avión, la ventanilla, los viajes que hizo Fidel por el mundo y en la que Luis Báez fue protagonista, porque tuvo la dicha, tuvo la suerte, la oportunidad de viajar con Fidel en todos estos viajes. Desde 1959 hasta el 2005. Aquí está, en orden cronológico, los viajes de Fidel por el mundo. Otro de los libros, Absuelto por la Historia, es una recopilación de personalidades del deporte, de la política, de la cultura, intelectuales o personas humildes. Aquí están de diferentes partes del mundo, no solo cubanos, que hablan sobre Fidel. Y les voy a leer el último, la última persona recogida en este libro. Y Luis Báez lo tituló así: no los va a dejar solos. Manténganse firmes, coño, no traicionen a la patria, no le fallen al comandante y no se preocupen, que él no los va a dejar solos. Es la última de los recopilados por Luis Báez. ¿Quién lo dijo? Bueno, espontánea expresión de un Marielito al coincidir en una corte judicial de Miami con los 5 patriotas cubanos acusados injustamente. Relatado por Gerardo Hernández en carta enviada a su familia el 1 de febrero del 2001 y dada a conocer por Randy Alonso en la mesa redonda celebrada el 22 de junio del 2001. ¿Ven? No solo personalidades de la cultura, de la política, del deporte, de la ciencia, sino un simple cubano que se fue del país por el Mariel en el año 80, una persona con, bueno,
enjuiciada y que cuando lo ve ahí, esa fue la expresión espontánea. Fidel no lo iba a dejar solo. Y aquí hay de todo signos políticos, ideológicos. Y el mérito de estar vivo. Es estar vivo. Un libro donde recoge la parte más canalla del imperialismo en sus acciones por asesinar a nuestro comandante en jefe. Aquí Luis Báez entrevista a estos canallas que intentaron, pero nunca pudieron, realizar acciones contra la vida de Fidel. También entrevista a un agente de la seguridad del Estado que estaba infiltrado y está aquí en este libro. Todos los demás, mercenarios a sueldo, personas que quisieron asesinar a Fidel. 3 libros de Luis Báez, también imprescindibles para conocer la vida de Fidel. Ahora les presento libros escritos por Fidel, de su puño y letra. Primero, muy conocido, es La historia Mansolverá. Discurso en la Corte de Apelaciones de Santiago de Cuba del 16 de octubre del año 1953. Fue su alegato de defensa. Pasó de acusado a acusador del régimen tiránico de Batista. Y bueno, el programa del Moncada, que está expresado aquí de manera clara, lo que haría la revolución cuando triunfara. Y digo, aunque es un discurso, es escrito por Fidel, porque precisamente lo escribió de manera secreta en la cárcel con zumo de limón. Y entonces el régimen nunca llegó a saberlo. Cuando llegaban las manos que esperaban esos papeles, pues le pasaban la plancha y lo que había escrito Fidel, pues volvía a verse. Imaginen la dificultad para realizar, era escondido a altas horas de la noche, con un mechón, y el peligro de que lo cogieran también, ¿no? Pero lo hizo Fidel y miles de libritos fueron impresos y le llegó al pueblo de Cuba las palabras que había dicho Fidel en el juicio. Otro libro, un informe realizado por Fidel para la 8ª cumbre de los países no alineados, la 7ª cumbre, perdón, la crisis económica y social del mundo, sus repercusiones en los países subdesarrollados, sus perspectivas sombrías y la necesidad de luchar si queremos sobrevivir. Esto fue ya hace unos cuantos años atrás, fue publicado en el año 83, pero se lee el libro y nos encontramos con que, aunque el mundo es otro, ha cambiado mucho. El sistema capitalista no ha mejorado el planeta. En todo caso, las crisis son peores y los desafíos son mayores. Y la necesidad de luchar si queremos sobrevivir. Así que es un libro que para algún ignorante diría libro pasado de moda, y para nada. Los estudiosos lo conocen. La paz en Colombia, de Fidel Castro. Fidel Castro, la paz en Colombia y Fidel Castro. ¿Quién mejor que Fidel Castro para haber escrito un libro sobre la paz en Colombia?
un país donde él estuvo en el centro, la vorágine de los acontecimientos en el Bogotá, cuando Fidel era todavía estudiante. Pues lo vivió ahí de cerca, en caliente. Y bueno, después toda la historia trágica de ese pueblo colombiano que añora la paz, y que Cuba ha sido uno de los países que más ha ayudado para que se concrete la paz en Colombia, y Fidel fue uno de los que más hizo por ella. Estos dos libros escritos de su puño y letra, una bella edición cubana, La victoria estratégica y la contraofensiva estratégica, de la Sierra Maestra a Santiago de Cuba. Es la contraofensiva estratégica. Y la victoria estratégica por todos los caminos de la sierra. La victoria estratégica cuenta la ofensiva que realizó el régimen de Batista contra el ejército rebelde en la Sierra Maestra, ya que después del fracaso de la huelga del 9 de abril, ellos pensaron que era el momento oportuno para darle el tiro de gracia al ejército rebelde, y por ello idearon un plan que tenía por nombre Fase Final o Fin de Fidel, FF. 10.000 efectivos con tanques, aviones, barcos rodearon a la Sierra Maestra en su intento de destruir al ejército rebelde. Y aquí Fidel, testigo de los acontecimientos, nos lo va narrando. 10.000 soldados contra 300 rebeldes en la ofensiva, y no pudieron. Y en la contraofensiva estratégica de la Sierra Maestra Santiago de Cuba, pues ya lo saben, después que fracasa la dictadura de Batista con destruir al ejército rebelde, pues el ejército rebelde, apertrechado con las armas que le arrebató al enemigo, con una moral combativa muy superior, pues comenzaba el despliegue contra la fuerza de la tiranía. Libros todos escritos por Fidel. Libros escritos por Fidel, el clima Solverá, el informe al 7º reunión de los países no alineados, la paz en Colombia, la ofensiva y la contraofensiva estratégica, de su puño y letra. Comandante en jefe, que al decir de muchos, pero bueno, en especial de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura colombiano, muy amigo de Fidel, Fidel tenía también alma de escritor, de periodista. Recuerden que Gabriel García Márquez fue periodista y bueno, sabía escribir. Aquí 3 libros sobre viajes que Fidel realizó. Este primero, Fidel, Bolivia y algo más, una visita histórica al corazón de América Latina, con el prólogo de Fidel. Una visita histórica a Bolivia, porque como cuenta Fidel, hacía solo 26 años que habían caído en combate los guerrilleros, junto con el Che, en Bolivia. Y bueno, esta edición de este libro fue Fidel el que le pidió realizar el prólogo. Dice: prólogo para los amigos bolivianos. Está largo. Escrito en junio 4 del 2006. Para esta edición.
Dice, el libro Fidel, Bolivia y algo más, lo recibí como obsequio de Evo, presidente de Bolivia, en su última visita a Cuba el 22 de mayo del 2008. Supe por él y por Rafael Dauzá, embajador de Cuba en Bolivia, quien lo acompañó en esa visita, que los autores deseaban lanzar una nueva edición, coincidiendo con el 80 aniversario del nacimiento del Che, dentro de 2 semanas, el próximo 14 de junio. Tan pronto vi las fotos, los recortes de prensa, el índice de capítulos y unos cuantos párrafos textuales, les dije a Evo y a Dauzá que me permitieran incluir en el texto una introducción para darle las gracias a los editores. Eso es lo que ellos quieren, porque usted es el autor del libro, me respondieron. Lo leí de un tirón al día siguiente. Comprendí que se trataba de mis propias palabras tomadas textualmente. Estaba ansioso por saber lo que había dicho en 1993. Ahora que las cosas de las cuales hablé entonces están ya ocurriendo. Bueno, y él hace, Fidel, un prólogo extenso. Aquí, una bella historia. Fidel cuando estuvo en Vietnam. Fidel, un guerrillero antillano en el paralelo 17. En plena guerra del imperialismo yanqui contra Vietnam. Y este hombre fue el único dirigente de Occidente que tuvo los pantalones bien puestos para llegar allá. Para llegar ahí, y según cuentan los propios vietnamitas, aunque estuvo en una zona de una relativa paz, estaba muy cerca del frente de guerra, y si los americanos llegan a haber conocido que Fidel estaba ahí, indudablemente hubiese sido una cacería contra el comandante. Y Fidel, sin miedo alguno, llegó ahí. Y bueno, aquí las vivencias vietnamitas que lo conocieron, Fidel ahí compartiendo con el pueblo, con los militares. Es bello este libro. Y este otro gran libro fue la visita que realizó Fidel a Chile, donde estuvo más de 20 días recorriendo toda la geografía chilena, donde se entrevistó, dio conferencia de prensa, bueno, igual que en este libro, en el viaje a Bolivia, lo entrevistaron, dio discursos, bueno, en Chile, más de 20 días estuvo en Chile, habló con militares, con religiosos, con universitarios, estuvo desde el norte seco hasta el sur frío, por supuesto, Allende, y es un libro que se lee y se siente la fuerza, la realidad. Le habló al pueblo de Chile, de verdad, los peligros que afrontaba el fascismo, y por desgracia se cumplieron poco tiempo después. Esto fue en el año 71. Y menos de 2 años después, el golpe de Estado. Pero aquí está, un libro. El libro que es regalo para Roxana. ¿Verdad? A Bolivia, a Vietnam y a Chile. Visita de Fidel a estos 3 países. Bueno, 3 libros más en la mesa. Esto es recopilación. En este primero, Fidel Castro y los Estados Unidos, 90 discursos, intervenciones y reflexiones. Una apretada síntesis. Les voy a leer. El libro que ahora tenemos en nuestras manos es un decantado compendio de 1546 discursos, intervenciones y reflexiones de Fidel desde el 1 de enero del 59 hasta el 19 de abril del 2016. Los 90 seleccionados de forma cronológica abordan temas nacionales e internacionales, principalmente sobre Estados Unidos, y están expuestos en profundidad y con esa óptica de visión meridiana a la que nos tiene acostumbrados.
temas que se inscriben en el debate contemporáneo frente al colonialismo y la estampida neoliberal en el continente latinoamericano. Esto lo dijo Miguel Bardet, el libro. Este otro, Fidel Castro, Capitalismo actual, características y contradicciones, neoliberalismo y globalización, selección temática del 91 al 98. Sigue siendo un libro actual, porque el neoliberalismo, el capitalismo, bueno, continúa siendo de la suya. Y este libro, todos los cubanos conocen, los que tuvieron la dicha de verlo en vivo por la televisión, Fidel ante los desastres naturales. Y aquí, Fidel Castro ante los desastres naturales, pensamiento y acción. Pero este libro no solo habla sobre los desastres naturales en Cuba, sino también los de otros países, y que de una u otra manera Cuba, Fidel, brindaron su ayuda o hablaron sobre él. Y tengo aquí marcado sobre uno. Fue, bueno, desastre natural. Terremoto en Managua, diciembre de 1972, Nicaragua. Bueno, el libro está estructurado así. Viene el hecho, la catástrofe, lo que ocurrió, un huracán, un terremoto, una inundación, y después la explicación. Dice: este evento está asociado a un sismo de 6,25 grados en la escala Richter, cuyo epicentro se localizó en las inmediaciones del lago Solotlán, en cuyas márgenes fue construida la central eléctrica de la capital. La sacudida principal, de unos 30 segundos de duración, tuvo lugar a las 2:35 de la mañana del 23 de diciembre. Poco después, entre la 1:18 y la 1:20 de la mañana, se produjeron fuertes réplicas en no menos de 5 fallas activas. La capital nicaragüense y otras poblaciones inmediatas quedaron dentro del área de máxima destrucción. Bueno, fue un sismo que destruyó prácticamente a la capital de Nicaragua. Fue un sismo donde se dice que hubo más de 10.000 muertos, alrededor de 20.000 heridos y decenas de miles de damnificados, cuyo conteo nunca pudo darse por concluido. Y fue en el año 1972, y aquí es donde viene la parte humanista de Fidel, de Cuba. ¿Por qué? Porque en el año 1972 hay que recordar que en Nicaragua estaba una férrea dictadura de los Somoza, una dictadura asesinaba al pueblo nicaragüense. Cuba, por supuesto, no tenía relaciones diplomáticas con esa bestia, y sin embargo, ante esa catástrofe, Fidel no vaciló en ayudar al pueblo nicaragüense. Es la muestra, y lo vemos ahora, es como que cuando la ayuda se dice que es ayuda humanitaria, ayuda al pueblo, las ideologías, los gobiernos que imperan ahí, no, eso no es freno para él, a no ser que ellos no lo acepten. Y así fue con el Katrina en los Estados Unidos, que Cuba ofreció mandar miles de médicos. Bueno, el gobierno prepotente, racista de los Estados Unidos no lo aceptó. Y vemos ahora en África lo que pasa cuando un país hay problemas internos. Burkina Faso, en Níger, golpe de estado, deponen al presidente. ¿Y qué es lo que hacen los países del primer mundo? Les retiran la ayuda. Entonces no es ayuda humanitaria, es la zanahoria que tienen para seguir colonizando. Ayuda humanitaria es ayuda humanitaria, sea quien sea, y se le brinda al pueblo. Bueno, entonces aquí dice: a las 24 horas del evento, la prensa cubana publicaba la siguiente nota oficial: ofrece Cuba ayuda al pueblo de Nicaragua.
El gobierno revolucionario de Cuba, ante la tragedia que sufre hoy el pueblo de Nicaragua como consecuencia del terremoto que ha afectado a la ciudad de Managua y cumpliendo un deber elemental de solidaridad, ha decidido ofrecer de inmediato su más fraterna ayuda al pueblo nicaragüense, consistente en plasma sanguíneo, medicamentos y equipos de médicos y enfermeras. A ese efecto, el gobierno cubano ha decidido hacer los contactos pertinentes con la Cruz Roja Internacional para ofrecer dicha ayuda al gobierno de Nicaragua, así como por los demás canales idóneos. Al tomar esta decisión, el gobierno cubano, prescindiendo de la situación existente con el gobierno de Nicaragua, interpreta los sentimientos de fraternidad y humanitarismo de nuestro pueblo. Para Cuba resultaba muy difícil coordinar y hacer llegar su ayuda. Por entonces el país no tenía relaciones diplomáticas. Bueno, sin embargo, el humanismo y la solidaridad con el martirizado pueblo latinoamericano sobrepasaron cualquier otra consideración y Cuba estuvo entre los primeros 2 o 3 países en ofrecer y enviar ayuda efectiva. No era la primera vez que Cuba realizaba un acto de ese tipo, ni sería el último. Bueno, el lunes 25 de diciembre a las 6:50 de la mañana partía por vía aérea la primera brigada médica cubana rumbo a Nicaragua. La integraban un médico neurocirujano, 2 ortopédicos, 2 cirujanos generales, 2 pediatras, un anestesista y un técnico de esa especialidad, 2 internistas, un epidemiólogo, 2 técnicos sanitarios, 5 enfermeras y un trabajador de apoyo administrativo. El avión transportaba además 10 toneladas de un surtido indispensable de equipos y medicamentos, plasma sanguíneo y una planta radial y un grupo electrógeno. Cuba había respondido por propia iniciativa a la necesidad de socorro al país hermano, cuando aún no habían transcurrido 48 horas del violento sismo. En los primeros 5 días llegaron a Managua 2 brigadas médicas completas y cientos de toneladas de alimentos, medicamentos y equipos en 11 aviones. Nadie ignoraba que los principios humanistas y el liderazgo de Fidel estaban implícitos en aquella decisión adoptada por el partido y el gobierno revolucionario. Él mismo lo confirmaría 33 años después. Dice: nunca hemos hecho algo para que se nos reconozca o se nos dé las gracias. Así hemos actuado no una vez, sino montones de veces. Estaba Somoza en Nicaragua cuando aquel terremoto tremendo que destruyó la ciudad. De las primeras cosas que llegaron allí fueron hospitales de campaña y médicos cubanos. No teníamos relaciones con Perú y otros muchos países, y eso no ha sido obstáculo de inmediato, lo hemos apoyado. Fidel Castro ante los desastres naturales, pensamiento, acción. Y Fidel Castro, capitalismo actual, neoliberalismo, Fidel Castro y los Estados Unidos. Aquí está. Tengo 2 libros, entrevistas de las más conocidas que se le han hecho a Fidel. Este libro viejito, Un encuentro con Fidel, del periodista italiano Gianni Minà. Bien viejo el libro. Páginas amarillas, bien cuidaditos. Publicado este libro en el año 88. Y este libro, que todos, muchos conocen, 100 horas con Fidel, de Ignacio Ramonet. Al final va a ser la última entrevista grande que realizó Fidel. 4ª edición cubana. Entonces aquí me faltaría, para tenerlos todos, faltaría entonces el libro Un grano de maíz, que es una entrevista que le hizo Tomás Borges, nicaragüense, a Fidel en la década del 90, y que ese Un grano de maíz no es más que parte de la frase de José Martí, que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Y el otro libro, entrevista, sería Fidel y la religión, de Freire. Esos 4. Pero bueno, no los tengo. Ya dije, no los tengo todos. Último, aquí, cuatro libros más, muy conocidos, algunos no tanto. Bueno, por último, estos 4 libros. Voy a empezar ahora al revés. Esto es escrito por Oscar Pino Santos, Complot, y de estilo novelado,
trata la época histórica de cuando el Plan Mangosta, realizado por los Estados Unidos, y entre ellos los planes de asesinato a Fidel, y que se entrelaza con el asesinato al presidente de los Estados Unidos, Kennedy. Y aquí él lo dice: a los especialistas queda el trabajo de definir el género literario que pertenece a este libro. ¿Acaso es historia? Pudiera decirse que sí, puesto que refiere hechos que ocurrieron en el pasado, pero el estilo utilizado no es el propio de esa disciplina de las ciencias sociales. ¿Se trata de una novela? Por la trama argumental y el uso de recursos típicamente narrativos, sí, pero la invención por el autor de hechos y personajes brilla por su ausencia. Más, un momento, quizás se trata de una novela histórica, pero ese género admite un margen de licencia imaginativa al escritor y en este caso solo hay una descripción objetiva, y si se me permite la palabra, desideologizada de hechos, personajes y comportamiento. Entonces, ¿de qué se trata? Tal vez de un poco de todos los géneros mencionados. De Oscar Pino Sanz. Usted lee este libro, está leyendo historia, pero lo está leyendo de una manera que parece que está viendo una película, que está ahí adentro, que está viendo una novela, que está leyéndola, que está dentro de toda la trama esta conspirativa del imperialismo contra Fidel, todas esas cosas. Bueno, este libro, Fidel Castro, selección de documentos, entrevistas y artículos del año 52 al 56, por supuesto. Aquí dentro no puede faltar la historia más Verá, pero hay otros documentos menos conocidos, como este Revolución no zarpazo, que escribe Fidel a raíz del golpe de Estado de Batista, rompiendo el orden constitucional de la República Neocolonial. Mitin oposicionista en Nueva York, un fragmento, y manifiesto número 1 y 2 del 26 de julio, además de otros documentos. Aquí, en este pequeño librito, está el discurso que realizó Fidel a los intelectuales, que lleva por nombre Palabras a los intelectuales, conocido así, realizado en junio del 61. Además de ese discurso, que es el que le da es la base de este libro, están las intervenciones realizadas por Graciela Pogolotti y Armando Jar Dávalo en el año 91 a raíz del 30 aniversario de Palabras a los intelectuales. Ellos dos estuvieron ahí en ese discurso de Fidel, y también están a 40 años de Palabras a los intelectuales Roberto Fernández Retamar. Un libro que, bueno, el discurso en sí hay que leerlo porque voy a buscarlo. Porque muchas veces las personas, algunos, nada más dicen la frase conocida: esta que se dice que dentro de la revolución todo, contra la revolución nada, y a partir de ahí tergiversan, manipulan, y tal parece que el discurso, todo ese discurso que no fue cortico, era esas palabritas nada más. Sin embargo, habría que ver el contexto, que no es tiempo para explicar sobre ello, pero le voy a leer. Dice: la revolución tiene que comprender esa realidad y por lo tanto debe actuar de manera que todo ese sector de artistas y de intelectuales que no sean genuinamente revolucionarios encuentre dentro de la revolución un campo donde trabajar y crear, y que su espíritu creador, aun cuando no sean escritores o artistas revolucionarios, tenga oportunidad y libertad para expresarse dentro de la revolución. Esto significa que dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Contra la revolución nada
porque la revolución tiene también sus derechos, y el primer derecho de la revolución es el derecho a existir, y frente al derecho de la revolución de ser y de existir, nadie. Por cuanto la revolución comprende los intereses del pueblo, por cuanto la revolución significa los intereses de la nación entera, nadie puede alegar con razón un derecho contra ella. Creo que esto es bien claro. ¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios o no revolucionarios? Dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, ningún derecho. Clarito, más clarito, ni el agua. Y este libro, El diálogo de civilizaciones, publicado en el año 2007, tiene 2 discursos y una introducción por el autor, por Fidel Castro, escrito el 25 de agosto del 2007. Tiene el discurso pronunciado por él en Río de Janeiro, que es muy conocido, fue muy cortiquito, pero muy conocido. Fue en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo el 12 de junio del año 1992. Y el otro discurso fue pronunciado en la clausura de la Conferencia Mundial Diálogo de Civilizaciones América Latina en el siglo XXI, Universalidad y Originalidad, en La Habana, el 30 de marzo del 2005. El primer discurso, ese que todos los seres humanos tengan la posición ideológica que tengan, sus creencias, la que tengan, sea derecha, izquierda, lo que sea, deberían de leerlo porque realmente es un discurso de un hombre que en poquitos minutos resumió, lo digo que resumió de manera magistral el grave problema que tienen los seres humanos, que si no cambian el modo de actuar, el modo de hacer, bueno, no sobreviviríamos. Y aquí lo dice. Voy a leer nada más el principio y el final. Dice: una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ese fue el principio. Y miren el final. Dice: cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta? Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias. Una ovación. Fue un discurso tremendo. Pero bueno, las palabras de Fidel todavía no se ha cumplido. Seguimos en deuda. Una belleza. Bueno, es un libro de una calidad, sus páginas extraordinarias, pero es fotografías de Fidel. Los fotógrafos: Osvaldo Salas, Gregorio Noval, Roberto Salas, Pablo Caballero y Alex Castro, hijo de Fidel. Pero la primera foto que aparece en el libro no es por ninguno de esos artistas del lente. Esta foto es la primera que sale. La tiró el Che. ¿Y por qué está aquí? Bueno, la tiró el Che. Fue el 2 de enero del año 64. Dice: en enero del año 64, el comandante Ernesto Guevara manda a buscar al fotógrafo Gregorio Noval, interesándose por un teleobjetivo que este traía consigo. El fotógrafo se lo presta y le toma varias fotos al Che utilizando su cámara. Más tarde, en el cuarto de revelado, nota que hay una foto de Fidel que no fue tomada por él. Entonces cae en cuenta
de que el único que había utilizado su cámara era el Che, y ahí quedó esta excelente foto hecha por el guerrillero heroico. Y ahí está. Fidel. Fotos blanco y negro, a color, desde antes del triunfo de la revolución. Ahí. Y bueno, hasta aquí un largo video. Chao. Mañana 13 de agosto, aniversario de nacimiento de Fidel, un gigante.